tus días serán acortados, cura Toro, porque estás cortando versículos, estás acomodando, estás queriendo poner ahí tu iglesia católica, pero no vas a poder. Delante de este pueblo ignorante puede ser que ponga, pero delante de lo que entiende la palabra no vas a poder. Lean la Biblia, no hay aquí un entendido, no hay aquí un sabio. Vengan a echarme, vengan a sacarme la cabeza, pero ¿por qué están mintiendo a este pueblo? ¿Por qué querés meter tu iglesia católica en la Biblia? Eso es mentira. Dios no te envió, estás confiando, estás haciendo que confíe en la gente en la mentira. Estás llevando a la gente, ¿por qué? Porque tenés un sueldo de sacerdote. Graben esto para todo el mundo. El Papa es mentiroso y estos son sus ángeles caídos. Recibámoslos con fuerte aplauso. Bueno, queridos hermanos, nosotros no conocemos a estos hermanos, no lo conocemos. A lo mejor ustedes lo conocen, yo no los conozco. A lo mejor ellos me conocen a mí, yo a ellos no los conozco. Sí me gustaría que se presentaran su nombre, si se creen pastores o se creen ovejas, y a qué religión pertenece para yo ir teniendo una idea. Y entonces ahí sí podemos comenzar a compartir. Yo les saludo con la paz de Jesucristo y soy Víctor Cáceres de la iglesia Solo Jesús, iglesia evangélica de Pirayú, y aceptamos una invitación de parte de unos hermanos que se fueron de aquí y nada, venimos a traer también nuestra idea, nuestro pensamiento y lo que pensamos acerca de Dios, acerca de nuestra doctrina, para compartir con ustedes. Y les saludo con la paz de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo soy Mario Cáceres de Pirayú, somos hermanos mellizos y les saludo con la paz del Señor Jesucristo, amigos y hermanos, y venimos en representación de la iglesia Solo Jesús de Pirayú. Hermanos, las cámaras las están filmando, estamos en vivo. Las cámaras están filmando, estamos en vivo, lo están viendo en el mundo entero. Y la gente del mundo entero pues no lo conoce a ustedes. Entonces ya se presentaron. Pero yo necesito que me le digan los hermanos, porque nos siguen los hermanos separados, también nos siguen a través de las redes sociales, que me digan los hermanos separados si lo que estamos haciendo es una obra de teatro o si de verdad ustedes son pentecostales. Pero no capté si me dijeron que eran pastores o no eran pastores. Yo quiero saber si alguno de ustedes se considera pastor o se considera oveja. Pero necesito que quede registrado, y todo va a estar grabado, que quede registrado que no es una obra de teatro, o si es una obra de teatro, porque es que siempre cuando tenemos un encuentro así, dicen, es que es una obra de teatro, eso lo habían preparado y Yo quiero que ustedes le digan a ellos, a sus compañeros, hermanos que nos siguen en el mundo entero, que ustedes no son, que no vienen a hacer una obra de teatro, que realmente ustedes, si son pastores, me pueden dar el número de registro de pastor o en qué iglesia trabajan o lo que sea, para que el mundo entero sepa que no estoy haciendo una obra de teatro, que usted no es una persona que yo traje para hacer una obra de teatro y nos pusimos de acuerdo, sino que efectivamente ustedes pertenecen a esta iglesia. Por eso le digo, hago hincapié en que si se consideran pastores o si se consideran ovejas. Y yo no me considero pastor, no me considero ministro, solamente me considero un varón que fue llamado por Dios para contar los testimonios que ha hecho Dios en mi vida. Y esto no es una obra de teatro. A nosotros nadie nos sobornó, nadie no nos dio opiniones para que traigamos. Venimos de pura gana para compartir, para debatir, para discutir de la mejor forma, con la palabra de Dios, con testimonios
y le contamos al mundo que yo no soy pastor. Acá mi hermano, no sé, él va a dar su opinión acerca de sí mismo, pero yo soy un hermano que viene a compartir con ustedes testimonios verídicos y que la mayoría de este país, Paraguay, nos conoce, que estoy predicando en la Basílica de Cacupé varias veces, y cuando vienen los homosexuales en la Plaza del Congreso, yo soy funcionario del Congreso Nacional de la Cámara de Senadores, y cuando vienen ahí los homosexuales me voy a decirle a esa gente que Sodoma y Gomorra fue quemado por causa de ese pecado. Así que muchos nos vieron ya por la televisión, por los diarios, por internet. Pero nuevamente nos presentamos. Víctor Cáceres, un varón que fue llamado por Dios de Pirayú. Y nada nos hemos montado aquí, esto que queden claro ahí al internet, que esto viene en serio. Y damos gracias a Dios y a todos ustedes por la oportunidad. Me gustó esa palabra que dijo, que es algo en serio y respetuoso, ¿verdad? Es algo en serio y respetuoso porque veo que ellos pues tienen ese perfil de ser educados, ¿no? Y respetuosos. A ver, solo una inquietud que tengo. ¿Usted dirige una iglesia? ¿Usted coordina un grupo de personas, una congregación donde usted da enseñanzas y lleva al pueblo a oración o no? Yo no coordino ni una iglesia, yo solamente me presento como un varón de Dios, como dije. Pero usted, no, discúlpeme la pregunta. La pregunta es, ¿usted congrega un grupo de gente en un sector y les predica y ora con ellos? ¿O otro lo congrega a usted y usted va ahí? Y la verdad tenemos una iglesia evangélica que es donde yo predico, donde paso a pasar la palabra de Dios. Perfecto, entonces que quede registrado que él predica y que él tiene un grupo de ovejas, que no se considera pastor, pero que sí predica, que sí los va guiando, que sí los va orientando, y esto necesitamos que quede registrado, de modo que no estamos hablando con cualquier persona, que no estamos hablando con un ignorante, estamos hablando con personas que conocen, con personas que predican, porque esto es necesario que quede registrado. Igualmente me gustaría que el hermano nos dijera si él también predica, si se considera pastor o no se considera pastor, o si va a la iglesia donde él predica, por ejemplo, y usted escucha, o cómo es. Primeramente, nuestro pastor es Jesucristo mismo, como dice la Biblia, nuestro verdadero pastor. Yo soy predicador también con mi hermano y salimos a predicar más en las plazas porque está ordenado que se predique en tiempo y fuera de tiempo, y somos predicadores de la iglesia de Pirayú, solo Jesús. Que quede registrado que entonces que él también predica, de modo que esto es lo emocionante, que no estamos hablando con dos personas que no conocen, estamos hablando con dos personas que sí conocen, y que no es una obra de teatro. Para los hermanos separados quede muy claro, y que quede constancia por labios de ellos, no por labios míos, de que sí predican, que sí conocen las Escrituras, que sí llevan al pueblo, incluso por las plazas, donde sea, la palabra del Señor. Tienen conocimiento de eso, de modo que no vengan a decir que estamos haciendo una obra de teatro. Necesitamos dos árbitros. Yo creo que uno de ustedes va a hablar y el otro puede hacer de árbitro si quiere. O si no, buscamos un árbitro de los que tiene. Usted es de árbitro y usted habla. Necesitamos un árbitro por la Iglesia Católica que también tenga conocimiento y que también sepa lo que vamos a hacer. Venga, José. José, ¿qué llama usted? Venga. ¿Por qué necesitamos estos árbitros? Porque cuando comencemos a hablar se nos puede olvidar las normas. Y si nos olvida las normas, los árbitros, venga para acá cerca de él. Se nos puede olvidar las normas. Y al olvidarse de las normas, pues todo se echa a perder. Esto es un diálogo, esto no es pelear. Esto es un diálogo, esto es un compartir. ¿Sabe de qué se trata este encuentro? De que Él exponga su doctrina y que nosotros lo escuchemos con educación, con respeto. Ustedes son católicos y ya saben que la doctrina de Él es distinta a la de nosotros.
Sin embargo, deben oír. Sin embargo, deben aprender que enseñan ellos. Deben dejarlo hablar. El sabio sabe escuchar y el sabio sabe hablar. Ahorita a ustedes les toca escuchar. Él va a hablar. Y así se entiende la gente. Tranquilo que después que él hable, hablo yo. Y ustedes también van a oír, van a escuchar. De modo que yo exijo respeto para con ellos. Si alguien quiere preguntar, será en otra ocasión. Ahorita no, porque cualquier cosa vamos a dialogar él y yo. Porque si no, si comienzan a hablar todos, ¿cómo nos vamos a entender? Si usted quiere que alguien le responda, ese alguien soy yo. Porque tanta gente, venir a responderle va a ser muy difícil. Entonces es necesario que estemos claros en estas cosas para que todo marche bien. Y me gusta hacer las normas en público para que no haya violación de esas normas. Hermano, en primer lugar, vamos a tomar un tiempo. Los árbitros van a estar pendientes del tiempo. ¿Qué? ¿Un qué? No, ahí está el árbitro. Sí. Vamos a tomar un tiempo para que el hermano hable, ponga, y luego hablo yo. Antes de comenzar con la doctrina, queremos que conozcamos la iglesia de cada uno. El mundo entero ha de saber cuál es la iglesia pentecostal. Así que digo, unida, pentecostal unida. ¿Cuál es la iglesia pentecostal? Hermano, necesitamos que usted le diga al mundo quién fundó su iglesia, cuándo la fundó. Necesitamos que usted le diga al mundo cuáles son los fundamentos bíblicos que usted tiene de que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Porque aquí no se trata de que usted tenga testimonio, nosotros también tenemos testimonio dentro de la iglesia. Aquí no se trata de que usted a lo mejor no tome licor, yo tampoco tomo licor. Aquí se trata de que usted se siente bien en su iglesia y que usted predica en su iglesia. Yo también me siento bien en mi iglesia y también predico en mi iglesia. A ver si me capta cuál es la idea de este encuentro. La idea de este encuentro es que el mundo entero sepa cuál es la única iglesia que fundó Jesucristo. Si es la iglesia pentecostal unida, pues que el mundo lo sepa, es la oportunidad para usted darlo a conocer. Que la gente le crea o no lo crea, eso es el problema de ellos. Pero que usted gaste todos sus argumentos y gaste todo el tiempo que le voy a dar para que, usando las Sagradas Escrituras, usted me compruebe que su iglesia es la de Jesucristo. Si usted no lo hace, hermano, perdió la oportunidad. Porque yo sí lo voy a hacer. Entonces, puede ser que usted comience a hablar, vamos a suponerle, habla de los mandamientos. Cuando lo que le estamos pidiendo, la pregunta clara, y yo quiero que quede claro para ustedes y para el mundo entero, no es de los mandamientos, no es de la doctrina, no es de esto, no es de aquello. No, eso no nos importa ahorita. Lo primero que yo quiero que usted explique al mundo es que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y me dé fundamento bíblico por qué la iglesia suya es la de Jesucristo. Constancia. Si no tiene constancia, pues usted puede decir, no tengo constancia, yo quiero hablar de la doctrina. Y entonces, pues bueno, entonces yo hablo porque la iglesia católica es la de Cristo y hablamos de la doctrina. Pero ha de relucir hoy, salir a la luz hoy, cuál es la iglesia de Jesucristo y qué fundamentos tenemos. Porque todo el mundo quiere estar en la única iglesia que fundó Jesucristo y que nosotros los católicos estamos convencidos que es la iglesia católica y que a lo mejor ustedes están convencidos que es la iglesia pentecostal, pero otra persona no lo sabe. Entonces necesitamos convencerlo. Es más, todavía va a tener el tiempo para que usted los convenza a todos, se los lleve a su iglesia, no hay ningún problema. Usted los convence con fundamentos bíblicos, ellos lo van a escuchar, usted se los lleva. Pero si no lo hace, entonces el mundo entero sabrá que usted dice que es la iglesia de Jesucristo, pero que no lo es. Y eso también va a quedar registrado.
Entonces, por eso tiene que tener la idea clara de lo que le estoy preguntando. Para darle el micrófono al hermano, a darle el micrófono para que comience a explicarnos, no olvide, lo que él nos va a hablar es fundamentos de su iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Si nos habla de las imágenes, si nos habla de la doctrina, si nos habla del bautismo, si nos habla de eso, sabrán que se salió por otro lado, se fue por otro lado y respondió otra pregunta que yo no le hice y que no necesitábamos saber ahorita. Necesitamos es que nos hable de la iglesia y que nos dé el fundamento. Y ustedes estén atentos, porque si se va por otro lado, ustedes lo van a detectar. Y al detectarlo, ustedes ya sabrán que no tiene argumentos y que se fue por otro lado y no aterrizó a lo que queremos. La presentación. ¿Quién fundó su iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿A partir de cuándo comienza esa iglesia a trabajar? Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, y a lo largo de la historia, que me compruebe que esa es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar. El mismo tiempo que usted hable, lo hablo yo. Para exponer la iglesia. A mí me gustaría darle 40 minutos y yo tener 40 minutos para exponer cuál es la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece a usted? 40 minutos ya es mucho. Yo pienso que en 5 minutos podemos explicar eso. Está bien, usted puede explicarlo en 5 minutos. Pero yo no puedo explicarlo en 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas citas bíblicas. Mucha historia. No, muchas citas bíblicas. Y le voy a decir, si usted quiere, me lo permite, usted lo puede leer. Este no hay problema, entonces no hay ningún problema, o lo lee otro. Y le puedo mostrar con citas bíblicas que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y tengo muchas citas. Necesito tiempo. Porque, a ver, tenemos hasta las 6 de la tarde y son las 2 de la tarde. Tenemos 4 horas. En 4 horas es justo que el mundo conozca, no en 5 minutos, cuál es la iglesia de Cristo. Que el mundo conozca en mínimo 40 minutos cuál es la iglesia de Cristo. Porque con fundamento, si tengo fundamento no hay ningún problema. Si no tengo fundamento, pues sí. Y si usted no tiene tiempo para, usted dice, no, pues yo lo puedo poner en 5 minutos porque yo tengo una capacidad de resumen y de, ¿cómo se llama eso? De síntesis. Perfecto, pero yo no la tengo. Entonces usted en 5 minutos, usted lo expone y me dice, bueno, ya expuse lo mío, ahora exponga lo suyo. Entonces, pues, querido hermano, tenemos 4 horas y quisiera que fuera 40 minutos. Usted puede tomar media hora, puede tomar 15 minutos, 20 minutos, puede tomar 5 minutos y el tiempo no hay ningún problema. Solamente que los árbitros pueden llevar el tiempo y ahora sí, los árbitros van a llevar el tiempo y el tiempo que él, por ejemplo, él dure exponiendo, bien, puede utilizar menos tiempo, pero no puede utilizar más tiempo. Y yo puedo utilizar menos tiempo, pero no puedo utilizar más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la iglesia? De Jesucristo. Y si no tiene argumentos, podrá hablarnos del bautismo, podrá hablarnos de las imágenes, podrá hablarnos de la Trinidad, podrá hablarnos de lo que sea, pero no nos podrá hablar de la iglesia, porque no tiene fundamento. Si tiene fundamento, lo van a ver y lo van a oír. El tiempo, por favor. Le avisan cuando pueda comenzar. Ya va. Entonces, yo necesitaba 5 minutos. Vemos que las Sagradas Escrituras y todos conocen la historia de Jesucristo cuando vino. Este tema fue uno de los temas más resaltantes. Este tema de iglesia fue siempre una polémica porque los sacerdotes de aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, también se creían dueños de la doctrina de Dios. De tal manera que a ellos
se les confió en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés y Aarón, la palabra de Dios. Eso está en el libro de Levítico y Éxodo. De tal manera que Jesucristo vino a tener primer problema con los sacerdotes. Porque hasta el día de hoy los sacerdotes creen que de ellos tiene que salir el orden, que de ellos tiene que salir la última palabra. Pero Jesucristo demostró lo contrario, gente. Y hoy yo voy a demostrar lo contrario, gente. Jesucristo demostró que no necesita tener amistad con los sacerdotes, ni recibir orden de los sacerdotes. De tal manera que se rebeló y los acusó en Mateo 23:9. En la Biblia Católica Evangelia, en el canon bíblico está escrito: Jesucristo le dijo, ustedes se hacen llamar Padre, pero yo le digo, gente de Israel y todo el mundo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ahí empezó el problema de Jesucristo con los sacerdotes. Uno es vuestro Padre, Mateo 23:9, memoricen, anoten, miren, lean, conozcan y aprendan que ese fue el primer problema de Jesucristo. De tal manera que los sacerdotes le dijeron, ¿y a ti quién te dio autoridad para que venga a decir eso? ¿De qué iglesia venís? ¿Quién fue tu sacerdote? Caifás, Anás, Moisés, Aarón, ¿quién fue tu sacerdote? Jesucristo dijo, vengo en el nombre del Todopoderoso. No necesito orden de sacerdote, no necesito gloria de hombre, permiso de hombre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. No hace falta ladrillo, tinglado, ni monumento. ¿A dónde está escrito eso? Mateo 18:20, anoten. Mateo 18:20, están grabando, luego después van a poder escudriñar la escritura, porque Jesucristo dijo, escudriñar la escritura, porque saldrán muchos mentirosos, de los cuales puedo ser yo, puede ser él, pero la palabra de Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Pues le estoy diciendo que Jesucristo le hizo confiar a la gente humilde, le hizo confiar a la gente que creía en Dios, que bastan nomás solamente 2 personas en mi nombre. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí yo estoy en medio. Esa es la palabra de fe que vengo a predicar. Eso es la confianza que vengo a traerle a ustedes, que crean en Dios. Si están 2 o 3, que crean en Dios. Que no esperen que un cura le vaya a bendecir, que no esperen que un cura le dé la hostia. Que si están 2 o 3 y en mi nombre pidiere y todo lo que quisiere, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque es palabra de Dios lo que estoy diciendo. No es palabra de mi iglesia, ni de mi pastor, ni de mi monumento, ni de mi Papa Juan Pío. Esto es palabra de Dios, no es historia. De tal manera que en el libro de San Juan capítulo 4, Jesucristo se encontró con una samaritana. Y la samaritana también creía que de Samaria tenía que salir el profeta, que de Samaria tenía que salir el hombre de Dios. Y le preguntó a Jesucristo, ¿cómo siendo tú judío vas a venir en Samaria a pedirme agua? Este pozo en Samaria hizo mi padre Jacob, acá Jacob hizo este pozo. Y este pozo es bendecido por Dios, y esta agua es bendecida por Dios. Jesucristo le dijo, si supieres quién te está hablando, a él le pedirías el agua y te daría. Porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré jamás tendrá sed. Y eso hasta hoy sigue esa tradición, que tenés que irte en aquella agua, en ese pozo, en aquel templo, porque ahí está Dios. Porque si bebiere de esa agua ahí, pero Jesucristo le respondió ahí a la Samaria, le dijo, ni en este monte, ni en aquel monte, ni en Jerusalén, ningún monte está solamente bendecido por Dios, sino que donde
me adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esa clase de adoradores Dios está buscando, que le adoren en espíritu, que le adoren en verdad. No por el pozo, no por el monte, no por la ciudad. Eso no importa. El monte no importa, la ciudad no importa, Samaria no importa, ese pozo no importa, ese monte de Jerusalén no importa, Roma no importa, el Vaticano no importa. Lo que importa es el espíritu en verdad, servir a Dios con el corazón, con el alma, con el espíritu. Gloria a Dios, amén. Y esa enseñanza está aquí. No estoy saliendo de la Biblia ninguna tilde. No vengo a predicar al pastor Abreu, ni a Cash Luna, ni a Willy Graham. Estoy predicando a Jesucristo y solamente a Él. Y esos fueron los 5 minutos que he pedido, porque no quiero robarle tanto tiempo, porque hay muchos temas que tenemos que tocar aquí. La iglesia es, como te dije recién, estamos 2 y 3 reunidos. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia, porque yo veo la Biblia, como este sacerdote ha leído, ya leí también todo y no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dijo por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue creado por Dios. Dios le dijo a David: haz el plano y junta el dinero y dale a Salomón, a tu hijo, que me haga una casa. Pero esa casa, ¿qué dijo después Jesucristo? No en templo hecho por mano de hombre, ahí no habita Dios. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nuestro cuerpo en nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo y en nosotros tiene que habitar Dios. Porque la gente en aquel tiempo también, como hoy se equivoca, como nosotros se está equivocando. Cree que en ese ladrillo, cree que en esa estructura, cree que en aquella iglesia, en ese templo. Pero Jesucristo no fundó ningún templo. Pedro apóstol no fundó ningún templo. Al contrario, Jesucristo fue echado del templo. Del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo. Entonces esa es mi respuesta espiritual. Porque quisiera yo que esto sea espiritual. Porque si vamos a los materiales, la palabra de Dios no habla. La palabra de Dios dice: lo que adoran en espíritu y en verdad, tales son los adoradores que Dios está buscando ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, un aplauso para el hermano. Por eso le dije que prestaran mucha atención. Ya lo vieron. Él ya expuso su iglesia. Si no lo expuso, perdió la oportunidad. ¿Y por qué no lo comprobó con la Biblia? Porque simplemente, sencillo, no tiene argumentos. Ahora yo, sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar que nosotros sí tenemos argumentos, con pruebas en la mano. Si usted me hace favor y me lo lee, me gustaría más. Si no tenemos lectores, como a usted le parezca. ¿Le gustaría a usted leerlo o lo que lean ellos? Que lean ellos. Perfecto. Queridos hermanos, el tiempo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de 4 paredes. No. La iglesia católica no es un templo de 4 paredes. Cristo no fundó un templo de 4 paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan 2 o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia, tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13,
Cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de 4 paredes. No, Jesucristo fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer. La palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquello que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía, pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12, una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía, Él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar, es aquel que Jesucristo haya llamado porque Él quiso y darle esa tarea. En la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos, porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no, para enviarlos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo, no. Quítense esta idea de que él estaba diciendo de templo de 4 paredes. No, estamos hablando de la iglesia no como templo, sino de una iglesia congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, no me va a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando. No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios, todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios, lo que él dijo no es palabra de Dios, palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere, pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no fundó una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo. Y luego dice, siga, escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A esa iglesia el diablo la va a atacar, pero nunca la podrá destruir.
Jesucristo nos dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar. Dijo que la iba a atacar, pero que jamás la iba a destruir. Por eso lleva 2000 años. La han intentado destruir los romanos, la han intentado destruir los comunistas, lo han intentado los paganos, lo han intentado destruir los hermanos separados, lo han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia. Pero esa iglesia, según Jesucristo, nadie la podrá vencer. Y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena, tenemos certeza, prueba, de que la Iglesia Católica a Pedro le entrega las llaves. Y no la llave del carro, y no la llave de la casa. Le entrega las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla, y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo, porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. O sea, que le garantiza a usted que si cumple los mandatos de Dios, que si actúa como Dios manda dentro de la iglesia, usted podrá entrar al reino de los cielos, aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno. Pero ellos no son Dios, ni son jueces. El Dios del cielo es único. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ahora, ustedes verán que cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito, que se sienta bonito, pero que no tenga la llave del reino. Que puede ser que haya gente muy buena, y los hay, y somos conscientes de eso, y no estamos en contra de eso. Nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen, bueno, estamos a favor de ellos. Lo que nos da tristeza es que no tengan las llaves del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia. Eso es lo que nos da tristeza. Segundo, siga, ¿qué más le dijo a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En la iglesia de Jesucristo, hay una persona que tiene autoridad, que es Pedro, al punto que Jesucristo le dijo: lo que ates quedará atado en el cielo, y lo que desate, lea, y lo que desate. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una iglesia que tiene un jefe, que tiene la llave del reino de los cielos, y que además Cristo respalda como su iglesia con comprobante. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Vendrán muchas iglesias, y tenemos más de 60,000, pero que no son la iglesia de Jesucristo, que no tienen la llave del reino de los cielos, y que no tienen la autoridad de Jesucristo, que tienen la autoridad de su pastor, pero que no la de Jesucristo. Y se le respeta, porque hay libertad de culto, pero no se le cree, porque hay una sola iglesia que nos conduce a Él. Y ahora, para que ustedes vean que en esa iglesia Jesucristo sí dejó a Pedro, a él, por encima de los otros apóstoles, así como lo escuchan, por encima de los otros apóstoles. Lucas 22:31. Con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos, no solamente a él, sino a toda la iglesia. Satanás lo quiere zarandear, quiere destruir la iglesia. Mire, los poderes del infierno no la podrán vencer. Satanás quiere destruir la iglesia. Y ahora oigan la garantía de que Satanás no pueda destruir la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo al Papa? Dale. Pero yo he rogado por ti. Cristo dejó a Pedro en la iglesia
para que Satanás no pueda destruir la iglesia. Yo he rogado por ti porque Satanás quiere destruir la iglesia. Yo he rogado por ti. Siga. Que tu fe no falte. El Papa va a fortalecer la fe de los hermanos, ponga cuidado. Dale. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está la tarea del Papa. Confirmar a los hermanos cuando Satanás quiera destruir la iglesia. Y nadie me puede decir que no puso Jesús a Pedro superior a los otros apóstoles. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tarea, fortalece a tus hermanos. Ahora vamos a ver si Pedro ejerció esa función. Bueno, y él dice, bueno, y el único pastor es Cristo. Pero ese pastor Cristo, en Juan 21:15, dejó para su iglesia un pastor encargado haciendo el papel que él tenía. Haciéndole de vicario, lo que nosotros llamamos vicario de Cristo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, A Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? esto es plural, la iglesia. Los apóstoles que Cristo mismo fundó esa iglesia, esa congregación. No las paredes, la congregación. ¿Me aman más que estos? ¿Qué responde Pedro? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí nadie me puede decir que Jesucristo no está nombrando a Pedro pastor de la iglesia. Nadie. Apacienta mis corderos. ¿Quién es el encargado de apacentar? El pastor. Cristo tiene corderos. Cristo tiene ovejas. Y no dejó encargado al pastor Petronilo ni a Pánfilo. Dejó encargado a Pedro, pastor de su iglesia, que lo llamó mis, que significa míos de yo. Cuando él funda la iglesia dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Y le dice a Pedro: y las ovejas que pertenecen a esa iglesia, las ovejas mías de yo, la va a apacentar Pedro. Hay otras ovejas que Jesús dijo, allá hay otras ovejas, pero que no son de este rebaño, no las apacienta Pedro, que son los hermanos separados. Pero nosotros nos interesa estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo funda la iglesia y deja a Pedro encargado de pastorear. Para que ningún hermano pudiese decir que eso es mentira, lo hizo 3 veces, que significa que nadie puede echar para atrás eso. Dale. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sí es pastor. Sí es pastor. El único pastor instituido por Cristo, el Papa. Y es el que ellos rechazan. Y ese pastor pastorea no las ovejas de cualquier hombre, las ovejas de Cristo, las mías. Por tercera vez, diga. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces. Que el mundo entero sepa que sí, Cristo tiene ovejas y que Él es el buen pastor. Pero el buen pastor delegó su función de pastorear las ovejas de Él a Pedro. Y todo aquel que se sienta oveja de Cristo debe dejarse guiar y orientar por el pastor que Cristo dejó. Y si lo guía a otro pastor, lo irá a llevar a otra iglesia que no es la de Cristo, que no tiene las llaves del reino de los cielos.
que no tendrá la autoridad de atar y desatar. Esa es la diferencia de una secta a la Iglesia Católica. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? ¿Cumplió esa misión? Sí, cumplió la misión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Cuando ya no está Cristo, Judas se ahorcó. ¿Quién agarra las riendas de la iglesia? ¿Quién pastorea la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Pablo? Todavía no estaba. ¿Santiago? No. ¿Juan? Tampoco. ¿Quién? Vamos a ver. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro, asamblea, iglesia, los hermanos. Se levantó, siga. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad. Pase el versículo 21 para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Uno sea hecho testigo con nosotros. Vean a un Pedro que toma las riendas de la iglesia hasta tal punto de que hace falta un pastor porque murió Judas y necesitan nombrar un apóstol. ¿Quién va a nombrar un apóstol? ¿Cualquier persona? No, tiene que tener autoridad. ¿Quién se va a nombrar apóstol por su propia cuenta? Nadie. Para eso dejó Cristo a Pedro encargado de la iglesia. Es Pedro quien toma la decisión y reemplaza a Judas. Y ese que Pedro toma la decisión y reemplaza a Judas, ese viene a formar parte de los apóstoles de Cristo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo van a oír. Y van a ver que ese apóstol nuevo estará metido dentro del grupo. Pero ustedes van a observar que se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Pongan cuidado para que vean a Pedro ejerciendo el ministerio de pastorear la iglesia. Pongan cuidado. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con Pedro, los 11... ¿Quién? Entonces Pedro... Ahí subrayen otra vez. Entonces Pedro... Hay un jefe en la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, me ama más que esto. Apacienta mis corderos. Murió Cristo. Ahora, ¿quién se encarga de la iglesia? Ya Pedro nombra un nuevo apóstol. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y necesitan dirigirle un discurso a la gente, ¿quién es el que habla? Pedro. Y observen que Pedro está apoyado con los 11. Pero ya Judas había muerto. Entonces, ¿cómo que 11? Si Judas ya murió y Pedro es el que va a hablar, entonces iría acompañado de los 10. Pedro 1, Judas otro, quedan 10. Pero dice que Pedro de pie junto con los 11. Quiere decir que ya se había integrado entre los apóstoles de Cristo el que Pedro, que tenía autoridad, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado, se cumplió. Ahora ese tiene autoridad porque Pedro, que Cristo le dijo, lo que ate quedará atado, puso ese nuevo apóstol. Escuche, entonces Pedro, Pedro, poniéndose en pie, representa a los demás. Pongan cuidado, poniéndose en pie en representación de la iglesia. Poniéndose en pie con los 11. Con los 11. Ah, caramba. Entonces Pedro es el jefe, el pastor de la iglesia, como dijo Jesús, apacienta.
cuida mis ovejas, mis corderos. Lo está haciendo. Y ustedes verán que Jesucristo dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia de Cristo. Y él comienza a conquistar gente para Cristo, versículo 41. Cuando Pedro termina el discurso, ustedes van a ver que al terminar Pedro el discurso, la gente comienza a convertirse. ¿Y cuántos se convirtieron? Dale a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro está edificando la iglesia de que Cristo le dio. Él está predicando y en torno a Pedro están llegando la gente. Un nuevo apóstol en torno a Pedro. 3,000 personas en torno a Pedro. Y para que vean los hermanos que sí es necesario estar en la iglesia de Cristo, versículo 47. Para que vean que sí es necesario entrar en la iglesia de Cristo, que no es como decía el hermano, que usted puede servirle al Señor donde sea y darle la gloria a Dios donde sea, que no necesita la iglesia. No, oiga, 47, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escúchelo. Alabando a Dios Alabando a Dios. y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan, para que vean si la iglesia es necesaria o no. Para que ustedes comprueben que lo que dijo el hermano no es palabra de Dios, es palabra de él. Pero lo que yo estoy diciendo sí es palabra de Dios con pruebas en la mano. Es necesario estar en la iglesia de Cristo para nuestra salvación, porque ella tiene la llave del reino de los cielos. ¿Y quién es el que pastorea esa iglesia? Pedro. Óiganlo, dale. Y el Señor El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, yo edificaré. Pues el Señor que edifica la iglesia junto a Pedro, y el Señor añadía cada día a la iglesia a la iglesia los que habían de ser salvos. con pruebas en la mano. Con pruebas en la mano. Se respeta lo que él diga y el mundo lo está siguiendo. Y para que él no diga que yo estoy leyendo mentiras, yo le dije que si quería leer y me dijo que no, que leyeran ellos. Y se le respeta. Pero lo estoy comprobando. De modo que aquí no vino a escuchar a un charlatán, ni vino a escuchar a alguien que le va a hablar tontería. Aquí vino a escuchar a un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las Escrituras y quiere que los hombres se salven, también los hermanos separados. Dios iba congregando a todos en la iglesia, a los que se iban salvando, porque esa iglesia tiene las llaves del cielo. Ah, entonces sí coincide. Tiene la llave del cielo, ¿qué significa? Que cuando uno se integra a esa iglesia se va salvando. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién es el encargado? Pedro. Y ustedes verán que todos los Hechos de los Apóstoles, no tenemos el tiempo para leer todos los Hechos de los Apóstoles, pero usted verá que en el capítulo 2, 3, 4, 5, todo hasta el 15 va a hablar de Pedro. Pero vamos a leer algunos que nos ayudan a mirar lo que la Biblia dice sobre Pedro. Que Pedro tomó las directrices de la iglesia de ahí en adelante. Era Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Quién estaba al frente de la iglesia? Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba encargado de los apóstoles? ¿Quién los representaba? Lo puso a los pies de los apóstoles. No da nombre, los apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Pero ¿quién estaba encargado de los apóstoles? De la iglesia. Dale. Y dijo Pedro. ¿Quién estaba encargado? Pedro. Pedro, en nombre de la iglesia, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes ya saben lo que pasó. Murió el hombre y murió también la mujer. ¿Lo recuerdan? Pero teológicamente nos viene a mostrar la Biblia que Pedro, dentro de la iglesia de Cristo,
es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la iglesia. 5:15. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos. Sacaban los enfermos, a ver si Pedro era importante dentro de la iglesia o no era importante. Otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Con la sombra de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una persona encargada. Pedro representa a los apóstoles, pero tiene autoridad de arriba. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Tiene las llaves del reino. Y además, no con la sombra de Juan, no con la sombra de Santiago, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso está. ¿Qué está diciendo teológicamente ustedes que les gusta escudriñar las escrituras? Teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro, encargado de la iglesia, al punto que se sanaban los enfermos y se expulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro. Vamos a adelantar un poquito más. Versículo 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a ver cuál era la misión de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, Pero escuche, ¿cuál era la misión de Pedro? ¿Se acuerda? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti para que tú fortalezcas a tus hermanos. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Pedro cumple la misión. Dale, otra vez. aconteció que Pedro, visitando a todos, Pedro los visitaba a todos. Era el pastor que Cristo tenía en la iglesia. Han visto que el Papa va a un lugar, que va a otro, que va a otro, y anda visitándolos, y los evangélicos dicen, ¿por qué va a visitar las comunidades? Porque eso lo hacía Pedro. Visitaba a todos, porque Cristo lo encargó de todo el rebaño. No habla de Santiago ni de Juan, Pedro. Cuando en el capítulo 10, versículo 40, vamos a leerlo desde el 44. Dios respalda la predicación de Pedro, y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos, van creyendo en el Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Otra vez? Mientras aún hablaba Pedro. Reto y le invito a examinar las escrituras, para que vean que hasta el capítulo 15 el encargado de la iglesia es Pedro, más nadie. Pedro, otra vez. Estas palabras. No, otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Mientras aún hablaba Pedro, Estas palabras. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. como el día de Pentecostés. Pedro tiene ese Espíritu de Dios, y cuando él predica hay constancia, Dios lo respalda, todos quedaron llenos del Espíritu. Siga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Escuche lo que viene. se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos, como los hermanos separados hoy día se quedan atónitos. Dale. De que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la iglesia. Órdenes. Si no es el Papa, si no es el jefe, ¿cómo va a dar órdenes? Y órdenes muy duras. Escúchenla. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuchen lo que viene. Entonces respondió Pedro, Respondió Pedro, oigan, ¿puede acaso alguno impedir el agua? miren el mandato de Pedro. Voy a tomar una foto para que lo vean los hermanos separados. Que Pedro es el que manda en la iglesia. Otra vez, repita. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Ahí viene, tomemos la foto. el Espíritu Santo
también como nosotros? Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, mandó, ordenó, es jefe de la iglesia, manda. Pedro tiene autoridad, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Ahorita le doy chance, páreme el reloj, páreme el tiempo, que me descuenta eso. El mundo entero descubrió que mientras él hablaba, yo fui prudente, respetuoso y guardé silencio. ¿Por qué usted no puede ser respetuoso? ¿Por qué me exige si el compromiso que quedamos él y yo ante el público era respetarnos? Páreme el tiempo, ¿no? Páreme el tiempo. El mundo entero ha de saber que los que faltan el respeto no son los católicos. Que yo guardé silencio, pero que él no es capaz de guardar silencio. Se le va a dar el tiempo a él para que vuelva a hablar otra vez de nuevo. Pero cuando no tiene argumentos, tiene que estorbar la enseñanza. Y todo el mundo debe darse cuenta. Esto es un método que ellos utilizan, yo me los conozco. Yo no estoy trabajando con ellos la primera vez. Este método me lo sé yo de memoria, yo los conozco. Entonces, simplemente yo quiero que ustedes observen lo que él no quiere que observen. Él no quiere que ustedes observen donde dice, entonces Pedro mandó, porque a él no le interesa que el mundo entero se dé cuenta que Pedro manda en la iglesia. Y por eso habla. Pero como yo lo conozco, lo freno. Ahorita le voy a dar el gusto. Usted se va a dar el gusto, hermano. Yo le voy a prestar el micrófono si usted lo permite. A usted le vamos a dar chance. Si usted no quiere hablar ahorita, le damos el chance. Y entonces ustedes verán a él desahogarse. Y van a ver, lo van a ver. Él va a exponer porque él sí sabe. Lo van a escuchar, él sí sabe. Y le vamos a dar el micrófono. Pero lo que yo quiero que observen es que hay un motivo por el cual él no es capaz de callarse. Porque le estamos tomando la foto donde Pedro manda y eso a él no le interesa. Pero a mí sí me interesa. Y él quiere que yo lea otra parte para que no se den cuenta que Pedro manda, sino lo que él quiere enseñarle a los de él. Pero esto no se lo enseña a los de él. Y como sabe que lo van a ver los de él porque lo van a seguir, no quiere callarse la boca. Observen el método que utilizan. No dejar hablar, no dejar exponer. Cuando esa fue la condición que quedamos. La está violando. Póngame el tiempo. 10 minutos le queda, padre. Bueno, voy. Repítalo. Vean lo que él no quería que viéramos. Pedro manda. Dale. Y mandó bautizarles. Otra vez. Y mandó bautizarles. ¿Quién mandó a bautizar? Pedro mandó a bautizar. Pedro. ¿A quién mandó Pedro a bautizar? A los paganos. Y estos, los que ya estaban convertidos. ¿Pero por qué? Pedro mandó. ¿Qué vamos a hacer? Pedro manda, los demás callan. 10, ¿verdad? Y ustedes, si quieren, leen desde el 10:1 en adelante para que ustedes lo vean todo entonces. Verá que es el problema de introducir los paganos o no. Que le dice Pedro, agarra y coma. Dice, yo no puedo, Señor, eso es impuro. No he comido nada impuro. No llame impuro lo que... Y la explicación lo da en el 11. Y es Pedro quien introduce los paganos dentro de la iglesia. Porque él es el jefe de la iglesia. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué lo hizo Pedro? Y en el capítulo 10 está... porque él es el jefe de la iglesia. En el capítulo... Van a ver ahora en el capítulo 12, versículo 5... En el capítulo 12, versículo 5, van a ver a Pedro actuando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Cristo hace oración por Pedro. Pedro está en la cárcel y toda la iglesia, que es el rebaño de Cristo, ora por Pedro. Entonces vamos mirando que Pedro tiene un puesto importante en la iglesia. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Léalo un poquito más rápido para que el tiempo no se nos acabe.
15:1, el primer concilio de Jerusalén. ¿Quién dio órdenes? ¿Quién mandó? ¿A quién le hicieron caso? Vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no pudieron con ellos. Entonces van a utilizar las altas instancias. Van a Jerusalén donde están los apóstoles. Siga. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vuelve a ver el problema, se enciende el problema otra vez de nuevo, dale. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y escuche lo que viene. Y después de mucha discusión, Otra vez, y después de mucha discusión, otra vez. y después de mucha discusión, Cuando ya hay discusión, ya no lo pueden arreglar. ¿Quién es el que pone orden? Pedro Pedro. se levantó y les dijo: Pedro se levantó y les dijo, después de una larga discusión, y cuando Pedro habla, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y toda la multitud guardó silencio, cayó. y oyeron a Bernabé y a Pablo. A Bernabé y a Pablo, que venían desde el problema ya, ahora sí lo escuchan. ¿Quién dio la orden? Pedro. Y toda la iglesia guardó silencio. Pastorea mi rebaño. Entonces, queridos hermanos, por eso hoy yo quiero que quede constancia que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica con fundamento. Y a nosotros no nos importa que hablen bonito, que vivan como sea, pero si no están en la iglesia de Cristo, podrán decir lo que sea. Y han de saber, y él no lo digo, pero han de saber ustedes que la Iglesia Pentecostal Unida nació en el año 1906. La fundó Carlos Parán y él no fue capaz de decirlo. Búsquenlo para que se den cuenta. Antes del año 1900 no existía un Pentecostal unido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Por eso él no pudo dar fundamentos bíblicos, porque él hasta ahora nació en el año 1900. Y sepan algo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, es la única iglesia que hizo la Biblia que ellos cargan. Antes existía solamente el Antiguo Testamento y la iglesia le puso 27 libros a la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Búsquenlo. Se llama el Papa San Dámaso I en el año 382 en el Sínodo Romano. Recolectó, no estoy hablando de quién escribió, estoy diciendo quién recolectó. Recolectó la carta que estaba en Roma, carta a los romanos, la que estaba en Éfeso, carta a los efesios, la que estaba en Filipos, carta a los filipenses. Lo recolectó y formó lo que hoy llamamos Biblia. Y le puso 27 libros a la Biblia. De modo que de ahí en adelante todos los cristianos tenían 46 libros del Antiguo Testamento, más los 27 que la Iglesia Católica le puso. Hasta el año 1520 que llegó Martín Lutero, no quitó los libros, los puso como apéndice después del Apocalipsis. Hasta el año 1825, todos, católicos y protestantes, tenían 73 libros. En el año 1825, la Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a ellos, a los que existían, los protestantes, ellos todavía no existían, los pentecostales, les obligó a quitarle 7 libros. Y no lo que le puso la Iglesia Católica, los que ya venían en tiempo antes de Cristo. Los de la Iglesia Católica no se lo quitó. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué hizo la Biblia? Y si la de ellos es la de Cristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Ahora comprende por qué en 5 minutos él expuso. Porque no tiene argumentos. Porque él no es la Iglesia de Cristo. Ahora lo vamos a escuchar. Va a exponer lo que él quiera, va a decir lo que él quiera. Él puede retomar la cita que él quiera y puede decir lo que le venga en gana. Lo vamos a escuchar. Pero ya sabiendo de que no son la iglesia
de Cristo. Ellos son la iglesia de Carlos Parán, no es la iglesia de Cristo. Si ellos hubiesen existido en el año 1000, obligatoriamente hubiesen sido católicos. No había opción para ser pentecostal. Si hubiesen existido en el año 1500, obligatoriamente hubiesen sido católicos, porque no existía ninguna secta protestante. Pero nacieron después del año 1500, entonces pueden darse el lujo de estar en cualquier secta. Pero si hubiesen nacido antes del año 1500, no se hubiesen dado el lujo de ser pentecostales. Serían como nosotros, católicos, porque era la única iglesia que fundó Jesucristo. Y esa única iglesia lleva 2000 años y en esa existimos. ¿Cuánto me queda? 1 minuto 30. Ahora, queridos hermanos, Efesios 3, 20, 21 nos viene a decir al mundo entero que a Dios se le da la gloria, no como Él dice, a donde hayan dos, ahí se le da la gloria a Dios. No importa que sean pentecostales, adventistas, no importa. Vamos a ver qué dice Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Vamos a escucharlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí viene lo que ellos no quieren escuchar, pero que a nosotros nos interesa. A Él A Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. En la iglesia. A ver, ¿a dónde? En la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. De modo que lo que Él dice no es palabra de Dios. Él dice que lo puede hacer Él con otro allá y ya. No, la Biblia dice eso es mentira. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver si dice hasta que venga Carlos Parán o hasta que venga Él. Vamos a ver hasta cuándo, dale. A Él la gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo responde, amén. Acabo de exponer en resumen lo que es la iglesia de Cristo. La única iglesia que tiene 2000 años y viene de Cristo es nuestra iglesia. Ahora lo vamos a escuchar sabiendo que no son la iglesia de Cristo y se le respeta, pero no se le cree. Porque la iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, es columna y base de la verdad. Y si no está en la iglesia, nos traen mentira, pero no nos traen la verdad. Vamos ahora sí, ¿de qué quiere hablar? ¿Usted o usted? ¿Usted? Entonces usted se calla, ¿verdad? Va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar? Está bien. Si quiere hablar 1 hora, yo respeto. Lo que sí es que si él habla, yo también hablo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Vale la broma también. ¿Cuánto tiempo va a hablar, hermano? Bueno, 20 minutos. Póngale el tiempo, 20 minutos. Gloria sea al Señor Jesucristo. En 3 ocasiones leíste versículos sin completar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Dice que Pedro, apóstol, hizo su primer discurso y dijo que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso le pedí al sacerdote que lea todo el pasaje. Porque dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego él lee, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3000 personas y perseveraban en la doctrina y alababan a Dios teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso él leyó, está bien. Pero se comió el verso 38 donde dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted es representante de Pedro o el Papa es representante de Pedro, tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque eso está escrito, no sé si en tu Biblia está escrito así, porque vos leíste. Y también
en el libro de Hechos también 10:48. Por eso le dije que lea todo, porque se comió también la mitad del versículo. Dijo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. Hasta ahí leyó. Está bien, leyó la Biblia. Pero no hay ni una coma, ni un punto y seguido, sino continúa el versículo. Y dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 2 versículos se está comiendo ya. ¿Por qué no lee todo el versículo? Por eso nosotros no quisimos poner que la iglesia verdadera es nuestra iglesia, porque no está en la Biblia que Dios fundó ninguna iglesia. Ellos acomodan con el católico. Y si vamos a inventar como el sacerdote Toro está partiendo los versículos, está cortando los versículos para poder acomodar, porque si el Papa es de Cristo, tiene que bautizar en nombre de Jesucristo. Porque está escrito en la Biblia. ¿A quién vamos a obedecer? Se comió 2 versículos ya. Y luego se comió el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15 también se comió. Leyó hasta el 12, leyó hasta el versículo 12. No sé si ustedes entienden la Biblia o quieren creer nomás lo que dice él. Porque así también es. La gente dice paí majeí. En Paraguay los sacerdotes son paí. Y la gente dice paí majeí. Entonces, cuando el sacerdote dice algo, no se discute. Pero nosotros podemos discutir porque nosotros leemos y podemos decirte que en Hechos capítulo 15, usted leyó hasta el 12, hasta el 12. Y dijiste que Pedro se levantó a hablar y que él era la última palabra. Y acá dice que cuando calló Pedro y cuando ellos callaron, todos hablaban también. Jacobo respondió, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, Simón Pedro. Por lo cual juzgo yo, dice en verso 19, Jacobo juzgó que se escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que ustedes no llaman ídolo, creo, a una imagen, no sé cómo le llaman, muñeca o estatuas. Bueno, acá dice la Biblia. Hasta el sacerdote se ríe porque él sabe que es una muñeca. Ustedes creen que es María, pero no es María, es una estatua. Y se ríe también de él porque sabe muy bien, porque lee la Biblia, es una muñeca, una estatua. Y Jacobo ordenó. Él no lee todo el texto, pero ustedes como que es país, como que es sacerdote, aplauden todo. Pero se comió el versículo queriendo demostrar demasiado que Pedro era el que mandaba. Eso es lo que yo quiero discutir, que no era solamente Pedro el que mandaba, Jacobo y los 11 apóstoles que después se completaron 12, todos mandaban. Bueno. Y Jacobo ordenó que no se contaminen con las imágenes, con los ídolos, con las muñecas, con los muñecos, con la estatua, que tienen ojos no ven, por eso ponemos los mandamientos. Y si se van a enojar, estoy dispuesto a que me saquen la cabeza si quieren callarme, pero así dice la Biblia. Estos son muñecas. Y acá dice, ordenó que no se contaminen con los ídolos, y de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces estos 3 versículos él cortó para poder comparar con el Papa. Pero eso es mentira. Es mentira que el sacerdote hoy, y tu sotana, sacerdote. Espera, voy a completar los 20 minutos. Primero Jeremías respondió a Ananías, no eres enviado de Dios,
porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. Así dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: no eres enviado de Dios porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. ¿Por qué no le enseñás que Dios prohíbe adorar imágenes? ¿Por qué te acomodás que el pueblo de Israel hizo serpiente de bronce, lo cual rompió Ezequías en Segunda de Reyes 18? Esto es una imagen, un ídolo, una estatua, una muñeca. ¿Por qué creen esto? Es mentira el purgatorio, es mentira la indulgencia, eso es mentira. No es la iglesia verdadera, la iglesia católica. La verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios y está fundamentada en los apóstoles, no en los sacerdotes, no en los papas. Fundamentada en los apóstoles y profetas. Y un apóstol adoró imagen. Muéstrenme en la Biblia uno de los apóstoles que adoró imagen. ¿Por qué ponen acá una imagen entonces? Dejen de adorar imágenes. Ningún apóstol adoró imagen. Y la iglesia verdadera no era secuestradora. La iglesia verdadera no era violadora. La iglesia verdadera no era asesina. Como la iglesia católica. Vean la noticia, en Paraguay estamos viendo apenas una parte de la noticia, pero la noticia CNN que sale por todo el mundo, sale que la iglesia católica romana es secuestradora, violadora y asesina. Peor que los narcos, los narcos te matan y se terminó. Pero la iglesia católica secuestra niños, secuestra jóvenes, secuestra personas y viola en el Vaticano. Esto sabe el sacerdote. Violan en el Vaticano y luego los sacrifican, los matan. Vean la noticia. La iglesia romana secuestra, viola y sacrifica. Secuestra, viola y asesina. Acepten a Jesucristo y dejen de adorar muñecos y el Papa, que es mentiroso. Así le predico yo a ustedes, para quien lea la palabra de Dios. Se está comiendo los versículos, se está cortando los versículos para acomodar la iglesia, y no hay que jugar con la palabra de Dios. Tus días serán acortados, curatoro, porque estás cortando versículos, estás acomodando, estás queriendo poner ahí tu iglesia católica, pero no vas a poder. Delante de este pueblo ignorante puede ser que ponga, pero delante de lo que entiende la palabra no vas a poder. Y lean la Biblia. No hay aquí un entendido, no hay aquí un sabio. Vengan a echarme, vengan a sacarme la cabeza. Pero ¿por qué estás mintiendo a este pueblo? ¿Por qué querés meter tu iglesia católica en la Biblia? Eso es mentira. Dios no te envió. Estás confiando, estás haciendo que confíe en la gente en la mentira. Estás llevando a la gente. ¿Por qué? Porque tenés un sueldo de sacerdote. Graben esto para todo el mundo. El Papa es mentiroso y estos son sus ángeles caídos, que están mintiendo por todo el mundo. Deja de recorrer el mundo mintiendo, deja de recorrer los países para mentir y para poder engañar con la Biblia. Te estás comiendo la Biblia para poder engañar. Estás recorriendo el mundo entero para mentir, para engañar, para avergonzar a los evangélicos, pero vas a encontrar en todas partes que te diga que son mentirosos, que son engañador, y si me quieren matar tu gente, que me mate, eso no me importa, pero son mentirosos, son engañador. Estás recorriendo mintiendo, y acá tu gente que no lee todo. Yo te pedí que lea toda la Biblia, ¿y por qué no lees completo el versículo? ¿Por qué te comés? ¿Por qué te comés la mitad del versículo para poder darle gusto al sacerdote? Porque él es el que manda. Estás desviado, estás engañado, estás extraviado, estás equivocado, curatoro. Venía en Paraguay. ¿Por qué no te va a crear problemas en Venezuela, que tanta gente necesita? Anda a ayudar a tu gente. No venga en Paraguay a aprovecharte de esta gente ignorante que adora imágenes y solamente quiere rezar a una estatua, a una muñeca, pero no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Arrepiéntanse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, Paraguay. Busquen a Dios y dejen de creer en un mensajero de Venezuela, de Roma, que venga de Europa, que venga. Vamos a encararle con la palabra de Dios, que Pedro apóstol bautizó en el nombre de Jesucristo, y esto están enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales no hay ni una persona que se bautizó en ese nombre.
No va a poder mostrar, vas a leer, vas a acomodar con 2, 3 pedazos, pero no vas a poder. Deja de mentir, cura toro. Deja de recorrer los países, deja de recorrer el mundo. Eso es lo que te digo ahora, deja de engañar. Estás desviado, estás equivocado. Deja de utilizar la palabra de Dios para engañar, para mentir. Deja de mentir a este pueblo. La Biblia dice, Dios no te ha enviado. La Iglesia Católica es secuestradora, es violadora. Millones de niños son violados en el Vaticano, millones de niños son violados. 80% de los sacerdotes son homosexuales. 80% de los sacerdotes son homosexuales. Eso es la verdad. Hay que llevarle preso al Papa por eso, porque él está encubriendo a los sacerdotes y a los niños está echando fuera. A los niños no le protege, a los jóvenes no le protege, pero a los sacerdotes sí le protege. Son violadores. 80% en todo el mundo los sacerdotes son homosexuales y hagan lo que quieran, pero la palabra de Dios dice eso. Son como Sodoma y como Gomorra. Requisito para ser obispo, 1 Timoteo capítulo 3, tiene que ser casado, tiene que buscarse una mujer, no violar niños, violar jóvenes. Eso dice la Biblia. El sacerdote tiene que ser casado, tiene que casarse, o si no tiene que ser eunuco. En Mateo 19, Jesucristo habla de los eunucos. Tiene que ser eunuco si no se quieren casar, porque si no, la consecuencia, millones de niños violados. Eso es la consecuencia de que los sacerdotes no se casan y que no son eunucos. Tienen deseo como cualquier hombre y tienen necesidad de una mujer. Pero ¿por qué el Papa no hace eso? ¿Por qué no le permite? Pregúntenle a él. Porque la Biblia permite que el sacerdote se case. La Biblia permite. 1 Timoteo 4, ¿por qué no leen? Entonces esta es mi palabra que estoy diciendo. Ya no queremos discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios, queriendo cortar, y si ustedes se ríen porque él se hace del payaso y está cortando la palabra de Dios. Esto es en Paraguay. Anda en Venezuela a crear problemas a tu gente pobre que se está muriendo. Te van a cortar los días, Dios te va a cortar los días, cura toro, porque está blasfemando. Son profanos, anatema, blasfemo. Estás blasfemando el nombre de Dios, estás profanando el nombre de Dios, estás jugando con Dios. Vas a ser acortado a la mitad de tus días por esto. Arrepentirte y contarle la verdad a la gente. No vaya a recorrer el mundo mintiendo, engañando, blasfemando el nombre de Dios. En el nombre del Señor Jesús te digo, buscate una mujer y aceptar a Jesucristo, formar una familia. Eso te estoy diciendo. Y escuchen, gente, eso es la verdad. Les duele, se enojan. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Entonces Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse y busquen a Dios para que puedan ser salvos. No crean en un sacerdote porque es de Venezuela, porque es de Roma, porque es de Europa, porque viene. Ni si un ángel del cielo baja, ni si un ángel baja del cielo y enseña otra cosa que no sea los mandamientos de Dios, sea anatema. El que enseña que hay que adorar muñeca, hay que adorar muñecos, esto está prohibido. Prohibido adorar muñecas, prohibido adorar estatuas, prohibido adorar momias. Nosotros trabajamos, somos profesionales, no cobramos ni un guaraní. Y este está cobrando indulgencia. Gloria a Jesús. Bueno, esto no es un debate porque usted está leyendo solamente lo que le conviene, solamente lo que quiere. Está acá, este hombre es su compueblano, por eso está recortando los versículos para que la gente no se dé cuenta. Deje de blasfemar, deje de blasfemar el nombre de Dios, de profanar el nombre de Dios, deje de hacerse Dios. Usted se compara con Melquisedec, usted no es Melquisedec, ni una descendencia de Melquisedec. Jesucristo es Melquisedec y uno solo, perfecto, santo, sin pecado. Y usted no es santo, usted no es perfecto, usted no es sin pecado. La Biblia habla de uno que es eterno. Usted no es eterno, va a morir. Y si así continúa, va a morir muy pronto. Entonces, deje de blasfemar. Usted no es Melquisedec. Usted no es el sacerdote Melquisedec. Deje de mentir. Deje de engañar. Deje de profanar.
Acá le digo cara a cara, no voy a ir a hablar de vos en mi barrio, en mi pueblo, en otro país. Acá te voy a decir curatoro en Paraguay. Deja de desviar la palabra de Dios, deja de jugar, deja de entresacar los versículos, deja de profanar el nombre de Dios. Deja de profanar el nombre de Dios. Eso te pido, curatoro, acá en Paraguay. Por favor, no vaya a mentir más a este pueblo. Decirle al sacerdote de Carapeguá que enseñe la verdad, que enseñe los mandamientos de Dios. Esto es más importante que discutir que Pedro es papa. Pedro nunca fue papa, Pedro fue apóstol. Eso es lo que ustedes quieren hacer entender al pueblo, que Pedro es papa y que sucesor fue Francisco y otro. Eso es mentira. Pedro nunca fue papa, Pedro nunca fundó una iglesia. Él predicó y luego Pablo, por eso citó Hechos de los Apóstoles, hasta 15 habla de Pedro, dijo el sacerdote, hasta 15, y bueno, y después el 16 hasta el 28, ¿de quién habla? De Pablo. Y entonces, nuestro sucesor, Pablo escribió 80% de la doctrina de la iglesia. Él es el encargado del 80% de la doctrina de los cristianos, no Pedro. Pedro no enseñó doctrina. Pablo enseñó la doctrina desde el 16 hasta el 28 y entró en un templo ajeno. Pablo apóstol en Hechos 17 entró en Atenas viendo al pueblo entregado a la idolatría, al pueblo entregado a las imágenes. Se enardeció su espíritu y le dijo: estos son hechos por manos de hombre, esta imagen, esta muñeca es hecho por manos de un pecador y no son dioses, no son santos, no son vírgenes, no es María, no es nada, es una muñeca. María está en los cielos esperando, está ahora en el cementerio de Israel, no fue arrebatada, no resucitó, está muerta, María está muerta. Ya. Ellos, hermanos, ¿qué les dije yo? ¿Qué le dije? Ya va, hermanos. Ya va, hermanos. ¿Qué le dije yo? Repétenlo, repétenlo. Repétenlo. El árbol se conoce por su fruto. Repétenlo. Repétenlo.